proyecto un mundo donde cada historia que se cuenta no es solo para entretener, sino para salvar el alma. Así, ni más ni menos. Esa era la literatura medieval española. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para descifrar cómo se forjaron esos relatos, unos relatos que buscaban guiar a la gente desde lo que ellos llamaban un valle de lágrimas hasta la vida eterna. Y esta pregunta, esta es la clave de todo. En una época donde la vida aquí, en la Tierra, era solo un ensayo general para la eternidad, ¿qué sentido tenían las historias? ¿Para qué contarlas? La respuesta, claro, lo cambia todo, porque su manera de ver el mundo era radicalmente distinta a la nuestra. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a sumergirnos de lleno en la mentalidad medieval para entender cómo pensaban. Luego, exploraremos las dos grandes corrientes que dieron forma a sus historias, la del pueblo y la de los cultos. Después, analizaremos sus obras maestras y terminaremos viendo cómo todo esto evolucionó hacia la prosa y el teatro. ¿Empezamos? Y es que para entender su arte, primero hay que entender su mundo, no hay otra. La mentalidad medieval es como el cimiento invisible sobre el que se construyó cada verso, cada historia que vamos a ver. En el centro de absolutamente todo estaba una idea fundamental, el teocentrismo, o sea que Dios era el sol alrededor del cual giraba el universo entero, la vida, la política, todo. La vida en la Tierra no era el destino final, que va, sino una especie de prueba, un pasaje muy breve hacia lo único que de verdad importaba, la eternidad. Un valle de lágrimas. Fijaos qué metáfora tan potente. Resume su visión del mundo a la perfección. El mundo no era un hogar para nada, sino un lugar de paso, de sufrimiento y de prueba. La meta no era disfrutar de la vida, sino superarla, aguantar para poder llegar a la muerte con serenidad, porque la veían como la única puerta a la vida de verdad. Estas ideas, que se conocen como tópicos, eran como el ADN filosófico de la época. Concebían al ser humano como un peregrino, el Homo viator, un viajero de paso por este mundo. Su vida era como un río, vita flumen, que da igual lo que haga, siempre acaba en el mismo mar, que es la muerte. Y ante esa muerte, omnia amor sequat, todos, absolutamente todos, reyes y campesinos, eran iguales. La muerte era la gran igualadora. Vale, con esta visión del mundo ya como telón de fondo, vamos a meternos de lleno en la literatura del pueblo. Una literatura que, ojo, no se leía en silencio, en un libro, sino que se cantaba a voz en grito en las plazas y en los castillos. Esto era el famoso Mester de Juglaría. Los juglares, bueno, eran los narradores ambulantes de su tiempo, el corazón informativo y cultural de la gente. Cantaban las hazañas de grandes héroes, los cantares de gesta, y no solo para entretener, sino para crear una identidad común, para recordarle a todo el mundo quiénes eran y cuáles eran los valores que importaban. Pero, lejos de todo ese ruido de las plazas, en el silencio casi absoluto de los monasterios, se estaba cocinando una literatura completamente diferente, una que no nacía de la voz, sino de la pluma, del pergamino y de la lectura. Y este era el Mester de Clerecía, escrito por la élite intelectual, los clérigos. Su propósito era muy distinto. No buscaban solo entretener, no, su misión principal era enseñar. Cada historia era una lección, una herramienta para moralizar y transmitir los valores cristianos de una forma que la gente pudiera recordar. Y aquí lo vemos, el contraste, cara a cara, para que quede bien claro. Por un lado, la juglaría. Autores anónimos, el objetivo era entretener, un estilo irregular, más espontáneo, y las fuentes eran las leyendas del pueblo. Por otro, la clerecía. Autores cultos, con nombres y apellidos. El objetivo era enseñar, un estilo perfecto y medido, la famosa cuadernavía, y las fuentes eran los textos sagrados, los textos en latín. Eran literalmente dos mundos literarios, las dos caras de la misma cultura medieval. Pues de estas dos tradiciones nacieron las dos obras cumbre de la literatura medieval española. Dos poemas que representan a la perfección estas dos caras opuestas de la moneda cultural de la época. Empecemos por la joya de la corona del Mester de Juglaría, el primer gran poema épico en lengua castellana. Es la historia de un héroe que se convirtió, simple y llanamente, en el espejo de todas las virtudes que se admiraban en su tiempo. El poema de Mío Cid es sobre todo la historia de la honra. El Cid lo pierde todo, es desterrado injustamente, pero a base de esfuerzo, valor y una lealtad a prueba de bombas, no solo lo recupera, sino que asciende más alto que nunca. Es el modelo de caballero, valiente, justo, buen padre y fiel a su rey, incluso cuando el rey no lo es con él. Y ahora damos un salto y nos vamos a la obra maestra del Mester de Clerecía, una que rompe todos los moldes. Porque si el Cid era el ideal, el protagonista de esta obra es dolorosa y divertidamente real.
El libro de Buen Amor es un caos maravilloso. Su protagonista, el arcipreste de Ita, nos dice que busca el buen amor, el amor a Dios, pero se pasa toda la obra persiguiendo el loco amor, el amor carnal, y encima casi siempre le sale mal. Es una obra que rebosa vida, humor, fracasos y una comprensión profundísima de las contradicciones humanas. El contraste es brutal. El Cid representa el deber público, la honra, la lealtad heroica. El arcipreste, en cambio, nos mete de lleno en el deseo privado, en la ironía, en la debilidad humana. ¿Y por qué surgen estos dos polos tan opuestos? Pues porque reflejan las tensiones de su propia sociedad. El Cid es el héroe que necesita una sociedad en plena reconquista. El arcipreste, en cambio, es el reflejo de una sociedad que viene después, más urbana, más compleja, que ya puede permitirse el lujo de reírse de sí misma. Uno es el ideal al que aspiraban, el otro es el ser humano que, en el fondo, somos todos. Pero ojo, que la poesía épica y religiosa no era el final del camino, ni mucho menos. La forma de contar historias en la Edad Media siguió evolucionando y poco a poco dio paso a la prosa y a los primerísimos ecos del teatro. Aquí se ve muy bien cómo la narrativa se va transformando. Partimos del verso épico del Cid, allá por 1140. Un siglo después, una figura clave, el rey Alfonso X el Sabio, impulsa la prosa en castellano y la convierte en un vehículo para el conocimiento. Poco después, su sobrino don Juan Manuel la usa para sus cuentos con moraleja, en El Conde Lucanor, hasta que llegamos a esa explosión de complejidad que es el libro de Buen Amor, ya en pleno siglo XIV. Vemos entonces cómo la prosa se fue consolidando como una nueva y potentísima herramienta para el saber y la enseñanza. Y al mismo tiempo, el teatro empezaba a dar sus primeros pasos, tanto en las representaciones religiosas dentro de las iglesias como en las comedias más populares que se hacían en las calles. Y al final, da igual si era un poema, un cuento o una pequeña obra de teatro. Todas estas formas de contar historias estaban moldeadas por la misma idea con la que empezamos. La vida como un viaje temporal, a menudo doloroso, sí, pero con la vista siempre puesta en un destino que estaba más allá. Si tuviéramos que destilar la esencia de toda la literatura medieval en solo 3 rasgos, serían estos: la oralidad, porque nació para ser escuchada más que leída; la anonimia, porque muchas veces la obra era más importante que el autor; y el didactismo, porque casi todas las historias, de un modo u otro, buscaban enseñar una lección. Ya fuera a través del ejemplo perfecto del Cid o de las divertidas contradicciones del arcipreste, cada relato era una forma de explorar y de explicar el propósito de la existencia humana dentro del gran plan divino. Eran una especie de mapa para navegar la vida. Sus historias les sirvieron de brújula en un mundo que ellos entendían como una prueba. Nosotros vivimos en un océano de información, de narrativas por todas partes. La pregunta entonces es casi inevitable. Con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿qué historias estamos construyendo? ¿Y qué dirán esas historias sobre quiénes fuimos?